y damos inicio entonces a la sesión formalmente de la primera clase que vamos a tener del curso de programación en C++, fundamentos, estructura y modularidad. Cuando nosotros estamos hablando de programación, en general, nosotros estamos hablando de un conjunto de instrucciones que le vamos a otorgar a un computador para que resuelva un problema particular y nos permita obtener una solución. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un entorno de desarrollo que se llama NetBeans, ¿ok? En este entorno estoy trabajando con Java, con un lenguaje de programación que se llama Java, y estoy desarrollando un código para que un punto tenga la suficiente inteligencia como para poder salir de un laberinto, ¿vale? Si yo ejecuto mi aplicación, aquí tenemos la aplicación, y aunque se ve muy sencillo, este punto rojo que está allí está tomando las decisiones para poder salir de ese laberinto. Digamos que él iniciaba en este punto que está acá y su objetivo era llegar a la salida, que es ese punto al que llegó. Vale, es una visualización muy rápida. Hay desde luego más entornos de desarrollo. Por ejemplo, voy a utilizar aquí uno que se llama Visual Studio 2022, que es diferente a NetBeans. Voy a abrir el primer proyecto que está allí. En este caso, este entorno de desarrollo se llama Visual y se está codificando en lenguaje C++. Bien, en este caso es un simulador un poco más complejo que el que les acabo de mostrar, en el que se busca indicar movimiento de diferentes objetos, en este caso animales. Bien, dentro de este simulador. Pero no solamente esos, hay muchísimos más entornos de desarrollo y muchos lenguajes también. ¿A qué quiero ir con esto? Hay que empezar a diferenciar qué es lo que vamos a hacer y con qué es que lo vamos a hacer, cómo es que vamos a trabajar. Cuando nosotros estamos haciendo programación, entonces estamos ideando formas a través de algoritmos para resolver problemas, que puedan ser simulaciones, pueden ser inteligencias artificiales, pueden ser facturas para compra-venta de un establecimiento, puede ser una página web dinámica, pueden ser muchísimas cosas, muchachos. Pero todo eso subyace en formas de decir las cosas que comparten todos los lenguajes de alto nivel. Lenguajes de alto nivel hay muchísimos. De estos está, por ejemplo, Java, que es uno de los que les mostré, C++, que es el que vamos a estar trabajando, C Sharp, hay otro que se llama Python. En fin, hay un montón de lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes son el código que nosotros vamos a escribir eventualmente. Ese es el código. Pero todos tienen unos fundamentos. ¿Ok? Y los fundamentos van ligados a una forma de pensar, que en este caso la forma de pensar que estamos buscando es que sea modular. Estos lenguajes de programación que ustedes ven acá se pueden implementar en diferentes entornos de desarrollo. Y estos entornos de desarrollo son los que les estoy mostrando. Por ejemplo, NetBeans, Visual, Dev. Y hay muchísimos más. El entorno de desarrollo no es el lenguaje. Bien, estos lenguajes tienen su propio compilador, que son los que se encargan de saber si el lenguaje está bien escrito y van íntimamente relacionados con los fundamentos de ellos, es decir, la estructura que poseen. Mientras que el entorno de desarrollo es la aplicación que me permite gestionar mi proyecto. Bien, pero un código se puede incluso escribir en un bloc de notas y no pasa nada. Dicho esto, porque esto es muy importante, porque a veces confundimos un entorno de desarrollo con el lenguaje. Por ejemplo, si regreso acá a NetBeans, NetBeans es la plataforma que me gestiona a mí el poder escribir mi código. Bien, por ejemplo, me ofrece esta botonería de arriba, me ofrece este espacio a la izquierda para gestionar los archivos, me ofrece una zona más central para yo escribir el código.
pero el código que está escrito acá es el que le pertenece a Java, a C Sharp, a Python, a C++. Particularmente este que está acá es Java. Si me voy a Visual, Visual es el entorno de trabajo. Observen que, bueno, en este caso los archivos se encuentran para la parte derecha. Me ofrece un montón de botones, una distribución y en la zona central o casi central me ofrece un espacio para yo poder hacer codificación. Y aquí es donde yo escribo el código. El código Java, C++, C Sharp, Python. En este caso, este código que se muestra de C++. ¿Sí? Cuando yo presiono estos botones, que observen que incluso se parecen, en Visual hay este triangulito que está acá de Play, dice depurador local de Windows, es el que compila el código y ejecuta la aplicación para que se vea. Y si me voy por acá a NetBeans, también tiene un loguito de Play que dice Run Project para correr el proyecto que funciona igual que el que les mostré en Visual. Bien, nosotros vamos a utilizar otro entorno de desarrollo mucho más simple que este, al menos en esta primera clase, que se llama Dev C++. Este es otro entorno de desarrollo, en este caso no tengo código allí montado porque es en el que vamos a trabajar, pero observen que me ofrece la misma botonería, un espacio por acá que se ve en blanco en la parte izquierda, que es donde van a aparecer la gestión de archivos, y en la zona casi central es en la que vamos a escribir código C++. Este entorno de desarrollo sí particularmente es para C++ porque he desarrollado para eso precisamente. Pero funciona de la misma manera. Entonces, no vamos a confundir dev C++ con C++. C++ es el lenguaje de alto nivel y dev es simplemente el entorno de desarrollo que me va a permitir gestionar mi código para generar la aplicación como tal. Decidí esta vez empezar de esa manera porque a veces tenemos algún concepto errado en la forma en cómo lo vamos a producir. El esquema funcional de un computador, básicamente debemos tener presente que los programas van a estar dentro del computador y que para poder que funcionen desde el exterior deben poder recibir datos de entrada, es decir, lo que necesita para poder funcionar, y el computador me va a ofrecer una salida, que es el resultado. Los datos de entrada es lo que el programa necesita, ¿ok? Y los datos de salida, el resultado, ¿ok? Resultado que voy a obtener. Y el computador me va a gestionar el programa, bien sea porque yo me descargo el programa o porque lo construyo. Organización física del computador. Un computador se organiza, básicamente cualquiera, en 4 componentes principales, los cuales en este caso son dispositivos de entrada, todos esos aparatos que me permiten a mí obtener información. ¿Cuáles podrían ser estos? El teclado, porque por allí puedo indicar textos o letras o números o cosas de estas. Los micrófonos, porque son capaces de capturar el sonido y transmitirlo al computador. Escáneres, porque me pueden tomar una impresión de un documento, por ejemplo. Las cámaras, en fin, hay muchos dispositivos vinculados a la recepción de información. Incluso sensores, en fin, hay una cantidad bárbara, cada vez hay más. Dispositivos de salida de la misma manera. Los dispositivos de salida son los que nos permiten obtener resultados del computador. Por ejemplo, una impresora. La impresora me da a través de una impresión en hojas información que estaba dentro del computador. Pero no solamente está la impresora, por ejemplo, están los audífonos, que es para sonido, me permite escuchar lo que el computador me quiere entregar, sea un video musical, sea una grabación de una clase, sea la transmisión en vivo por Zoom. Pero hay muchísimos más, por ejemplo, la misma pantalla del computador es un dispositivo de salida, porque a partir de allí puedo yo observar resultados. Resultados que pueden ser versiones finales como el PDF que estamos viendo en cuestión, pero es a través de un dispositivo de salida. Hay una memoria externa, que es el almacenamiento permanente del computador, que se asocia al disco. Este es el disco del computador. También lo puede ser un pendrive o un USB. Eso es una memoria externa, un almacenamiento permanente. Una característica muy importante de los almacenamientos permanentes es que la información dentro de ellos prevalece aunque el computador se apague. Bien,
Pero hay otro punto un poco desfavorecedor, que es que usualmente cuesta mucho acceder en tiempo a esta memoria. Si nosotros pudiésemos abstraer el computador como un humano, digamos que nosotros como seres humanos tenemos un poquito más de conocimiento de cómo somos, alguien tendría una idea de qué sería una memoria externa a nosotros, porque tenemos el cerebro, ¿cierto? El cerebro va a estar ubicado por acá, en la UCP, que es la unidad central de procesos, o CPU en inglés, que es el procesador. Entonces, esta memoria central que está acá, la que dice memoria central, este es como si fuese nuestro cerebro. Pero en el mundo real, el almacenamiento permanente lo pudiéramos visualizar, por ejemplo, en los libros. ¿Ok? Es externo a nosotros. Está allí la información, pero para nosotros poder usarla, tendríamos que ir a leer el libro. Y eso va a implicar mucho tiempo. Más o menos así sería una analogía con lo que ocurre con el computador. Claro, el computador lo va a hacer muy rápido, pero nosotros no seríamos tan rápidos con los libros. Actualmente, por ejemplo, el contenido en una web, ¿sí? Eso sería memoria externa, porque no está dentro de nuestro organismo como tal. Así le pasa al computador igual. Aunque nosotros en la UCP tengamos integrado el disco, no significa que en el procesador esté el disco. Allí lo que hay es una memoria central a la cual se denomina memoria RAM. ¿Ok? Esta memoria RAM tiene una ventaja muy buena, que es que acceder a los datos que allí están es muy rápido, ¿ok? Funciona como el cerebro. Si a usted le dicen, ¿cuál es su nombre? Usted inmediatamente va a contestar Cristian, si su nombre es Cristian. ¿Por qué? Porque está en su memoria RAM, en el cerebro, información a la que usted accede rápidamente. No vamos a caer en disyuntivas de la memoria porque sabemos que en la memoria, en nuestro cerebro, pues hay diferentes zonas y no todas son de acceso tan fácil. La RAM es random de aleatorio, ¿bien? A de acceso de access y M de memory, memoria. Entonces es una memoria de acceso aleatorio. Y esto significa que lo que va a tardar en ir a una dirección va a ser lo mismo que va a tardar en ir a otra dirección de la memoria. Entonces, accede supremamente rápido a todo, pero tiene un pequeño problema, que los datos que están dentro de la memoria RAM son volátiles. Esto quiere decir que al menor apagón o a la menor circunstancia que ocurra en el computador, todo lo que estaba guardado en la memoria RAM se olvida, se borra. ¿Ok? Sería una cuestión como que nosotros al dormir, al otro día cuando despertamos, olvidamos absolutamente todo lo que ocurrió el día pasado. Y así funciona el cerebro, de hecho. El cerebro no se acuerda de todo lo que ha vivido, solo se acuerda de puntos importantes. Entonces de repente podemos decir, ah, no se parece tanto entonces a la RAM. Pues resulta que la memoria RAM tiene una parte que es RAM y otra parte que se denomina ROM, que es donde guarda las cosas importantes como saber encenderse. Cuando se presiona el botón de encendido, ella sabe cómo cargar todos los sistemas. Hay cosas que no se le olvida a la computadora. Por ejemplo, cómo abrir un PDF, porque eso lo está cargando directamente en otra parte de la memoria. Así como, como a nosotros no se nos olvida despertarnos. Nuestro sistema sabe cómo despertarse, sabe cómo recordar nuestro nombre, sabe muchas cosas que solo guarda en otra parte del cerebro. Con esto quiero significar muy contundentemente que las analogías debemos verlas de esa forma. Toda la parte conceptual que se vaya indicando, usted debe buscar una forma de poder engranarla con su conocimiento previo. En este caso yo les estoy compartiendo cómo lo engrano yo, cómo me acuerdo yo de las cosas para no olvidarlas nunca. Y es que yo lo comparo con lo que sucede orgánicamente con el cuerpo humano o con, con los sistemas en general dentro de la vida. Ya cada quien lo va a hacer a su forma personal. Lo otro que tenemos que tener presente es que el procesador tiene una unidad lógica y de aritmética. Esto quiere decir que el computador lo único que sabe es sumar, restar, multiplicar, dividir y sabe cuándo cosas son verdaderas o falsas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al computador si el 7 es menor que el 8 y él me va a responder que eso es verdadero. O le puedo preguntar si
345 más 520 es mayor que 630 y él me va a decir si eso es verdad o sea, si es verdadero o es falso. Eso se llama valor de certeza, ¿ok? Y tiene una unidad de control, que es que ella gestiona las cosas que ocurren entre la memoria central y la unidad aritmética lógica. Incluso puede agarrar y subir cosas que estén en el almacenamiento permanente para poder gestionarlo en la RAM y consecuentemente en la unidad aritmética lógica, traer información que venga directamente de los dispositivos de entrada y mostrar resultados en los dispositivos de salida. Aunque parezca esto una maraña, como justamente quedó el dibujo de la pantalla, así es como va funcionando y nos vamos a ir dando cuenta de esto poco a poco. Bien, ya aquí una cosa más parecida a lo que nosotros vemos. Entonces, más o menos este es un esquema funcional de cómo se gestiona el proceso general de la programación. El CPU va a contener el programa. Este programa particular va a vivir en la memoria RAM. Se va a guardar en el disco, en la memoria externa, pero lo vamos a cargar hacia la RAM, hacia la UCP, vamos a decirlo de esa manera simple, y allí van a llegar los datos de entrada, van a salir los resultados, se van a ofrecer por pantalla y a través del teclado vamos a indicar datos también. ¿Ok? Que es la misma rayas marañosas que hice en la diapositiva pasada, pero aquí pues un poquito más organizado. Viendo memoria RAM y disco duro. Entonces, el CPU tiene la RAM, dentro de la RAM va a vivir nuestro programa. A este programa que yo me refiero acá, muchachos, no es este programa, no es esto que está acá, ¿ok? Porque esto no es el programa, en cuyo caso sería el archivo que contiene el programa, que en este caso, por ejemplo, se llama laberintosolver.java. El programa al que yo me refiero que vive en la RAM es este que está acá, la aplicación. Este es nuestro programa, nuestro execute o ejecutable, ¿ok? Este es el que va a vivir en la memoria RAM. Si algo le pasa a la memoria RAM, pues él va a dejar de funcionar y se va a borrar la información que allí tenía. No, los lenguajes de alto nivel, muchachos, que es lo que les estoy mostrando, no son de una invención tan vieja, ¿ok? Tienen relativamente de 30 a 40 años de ya poderse implementar. Incluso hace unos 40 años, un poco más quizá, se utilizaba el lenguaje máquina, que es el lenguaje real que utiliza el computador. Atención, el computador no sabe lenguaje de alto nivel. Él solo sabe lenguaje máquina, que es este que está acá, que es un lenguaje que está compuesto por ceros y unos nada más. ¿Por qué este lenguaje es binario? Solo contiene ceros o unos. Porque resulta que el computador es un dispositivo electrónico. Si lo queremos reducir a la mínima expresión, el computador se va a basar en que pase corriente, que sería un cero, o que pase corriente, que sería un uno. Pasa corriente, no pasa corriente. Desde luego, esto está implementado de formas con tecnologías bastante avanzadas, en chips, en diferentes cosas dentro del computador, para que se pueda gestionar estos controles de electricidad. Por lo tanto, es natural que el computador solo entienda un falso, que sería un cero, o un verdadero, que sería un uno. Pasó corriente, no pasó corriente. Y a través de esas consecuciones, entonces se le puede informar al computador qué hacer. Pero escribir código en lenguaje máquina es algo que no se hace en la actualidad, porque no tiene sentido primero, es muy complicado, muy difícil y tardaríamos muchísimo tiempo en dar instrucciones muy simples. No surgieron literalmente los lenguajes de alto nivel, primero surgieron versiones entre los lenguajes de máquina y los lenguajes de alto nivel, que son nuestros actuales ensambladores o traductores, que permiten que nosotros ahora escribamos un código en lenguaje de alto nivel, que es un código en un inglés muy básico. Sí hay entornos de desarrollo y lenguajes que utilizan español, pero este mundo es básicamente en inglés. No tenemos que tener un conocimiento avanzado de inglés para poder hacerlo,
Solamente ir aprendiendo las palabras que nos van llegando para poder hacer lo que hay que hacer, que son los algoritmos y luego su eventual traducción a lenguajes de alto nivel. Pero estos lenguajes de alto nivel, como se ven acá, este es un ejemplo, este particular que está acá es un ejemplo de lenguaje de alto nivel que está escrito en Pascal. Pascal es otro lenguaje de alto nivel, ¿ok? Y se parece mucho a los demás lenguajes, todos parecen hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros escribimos esto en un editor y luego a través de los procesos de compilación, procesos de enlace y procesos de traducción, el mismo computador traduce mi lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina para que la computadora lo pueda entender. Esto, con que entendamos que eso ocurre internamente, no es necesario para nosotros aprender a programar. Lo que debemos saber es que el compilador en general se va a encargar de gestionar con el procesador del computador esa traducción y se va a hacer perfecta porque para eso se han desarrollado los lenguajes de alto nivel. No va a ser nuestro menester chequear que esto ocurra. En general, cuando vamos a producir código, pues tenemos que hacer ciertos procesos y estos van a ser procesos claves en la producción de algoritmos y en la producción de código, muchachos. Entonces, para código fuente, nosotros necesitamos tener un problema que resolver, algo que sea lo que nos interesa dar solución. Y esto responde a la pregunta, ¿qué se resolverá? Bien, después de que se tiene el problema, viene una fase de investigación, que es enterarme de cómo resuelvo el problema. El computador no resuelve ningún problema por sí mismo. Hay que indicarle qué hacer para poder resolver el problema. Y ese es el menester principal del programador. Tiene que diseñar la solución y saber otorgársela al computador para que el computador parezca inteligente y me diga diga la solución eventual a cualquier problema general que pueda ocurrir. Luego de esa investigación, que conlleva una fase de análisis, ¿bien? Que es cómo se resolverá ese problema, ya en este punto yo sé cómo se resuelve. Después de esto nos vamos a un proceso de entrada, proceso salida, que es determinar no solamente los dispositivos de entrada y dispositivos de salida, que en nuestro caso siempre van a ser para este curso particular el teclado y la pantalla del computador. Pero hay que determinar el proceso también. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué datos necesita? ¿Qué proceso resuelve el problema? ¿Y cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Después que yo tenga eso precisado mentalmente, entonces vamos a generar el algoritmo, que es la secuencia de sentencias o instrucciones que resuelven el problema. Y finalmente vamos a traducir a código fuente. Es decir, que en este punto es donde lo vamos a traducir a C++, a C# o a Python, si es el caso, o a Java. En este caso nos vamos a ir por C++, pero lo que quiero significar es que ya en este punto es donde vamos a escribir en código. ¿Qué quiero significar acá, muchachos, de programación? Miren todo lo que quedó que no le pertenece al lenguaje, ¿sí? Esto no es en lenguajes de alto nivel, ¿ok? No es en lenguajes de alto nivel. Entonces, si usted ve en la figura, eso por lo menos es un 80% de la imagen que se muestra. Lo que quiere decir que por lo menos el 80% es de lo más importante en la producción de algoritmos, se refiere a conocer el problema, a investigarlo, a analizarlo, a determinar entradas, procesos, salidas, a producir un algoritmo en español y luego al final es que vamos a traducir al código fuente que va a ser en un lenguaje de alto nivel. Vuelvo por acá y repito porque es que es muy importante. Sentarse a codificar a la primera no lo va a llevar a ningún lugar. Usualmente no es así, a menos que usted ya conozca esto por experiencia. Por ejemplo, le piden sumar dos números. Ah, bueno, entonces usted ya sabe sumar dos números desde que está en, en jardín de infancia, ¿verdad? Entonces, como usted ya sabe ese proceso, pues ya se puede omitir muchas cosas de acá. Pero
en la vida de un programador, pues se supone que el problema que le van a plantear no tiene ni idea de cómo se resuelve. Ese es el reto. No tengo ni idea de cómo se resuelve, pero bueno, vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a aprender para poder generar al fin el código fuente. Este código fuente, ya una vez que usted haya escrito el código en su lenguaje de alto nivel, no crea que la vida llega hasta allí. Esto también tiene un proceso general para poder generar el programa. Porque una cosa es tener el código fuente y otra cosa es tener el programa, que es la aplicación que funciona. ¿Ok? Esto tiene otro proceso que ya lo automatiza un poquito más el computador. Después que nosotros tenemos nuestro código fuente en un lenguaje de alto nivel, procedemos a compilarlo, que para nosotros va a ser hundir un botón para que el compilador haga su trabajo. Él va a generar un código objeto que lo va a enlazar con las librerías que utilicemos. Ya esto va a tener más sentido más adelante. Genera un código ejecutable, ¿sí? Que es el código que se va a guardar usualmente .exe, si estamos trabajando en Windows, que es el archivo que se guarda en el disco y es al que nosotros le damos un doble clic para poder abrir el programa, que es el que nosotros vemos finalmente. Instalar dev C++ para poder ejemplificar nuestros resultados.